tardes nuevamente con todos los presentes. ¿Qué tal, chicos? Vamos a... Buenas, profe, por segunda vez. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Muy bien. Les saluda el profesor Juan Carlos Yucra, profesor de Historia. Aquí contento con el inicio de este nuevo ciclo, este ciclo de verano. Contento con ver que más chicos se animan por estudiar. Qué bueno, que terminen siendo profesionales de éxito. Contentos porque han elegido a la Academia APU, academia en la cual también yo estudié hace ya muchos añitos y me permitió ingresar a la Universidad de San Marcos y terminar una carrera. Así que contento por todo eso. ¿Ya? Muy bien, nos vamos a encontrar todos los martes para hablar sobre la historia del mundo. El día de hoy vamos a tener nuestra primera clase. Ahí vemos en pantalla. Vamos a hablar ¿sobre qué? Pues sobre el hombre primitivo, ¿ya? Sobre la vida del hombre primitivo. Y vamos a llamarle a esta clase, a esta época, vamos a llamarle la comunidad primitiva. ¿Ok, muchachos? Así es, porque la vida de este hombre que vemos en pantalla, pues no es como la nuestra, ¿no? ¿Sí? Vemos que se visten de otra manera, ¿no? Se ponen pieles que le han quitado a los animales. No tienen cocinas como nosotros, están cocinando sobre esa fogata a ese pobre animalito que han capturado, o están defendiéndose de fieras como este diente de sable, que pretende ingresar a la cueva donde ellos viven, en una cueva, no en una casa como nosotros. O por acá están enterrando a algún compañero pues que ha muerto, ¿no? Así es. Entonces, todo esto nos lleva pues a preguntarnos cómo fue pues la vida del hombre primitivo. ¿Cómo se llama ese hombre primitivo, no? ¿Cómo le llamamos? ¿Homo sapiens? Claro, pero también existieron los Homo erectus, los neandertales. ¿A qué se dedicaron? ¿Sí? ¿Por qué las cuevas? Pues hay mucho que ver el día de hoy en este tema de la comunidad primitiva. Así que vamos a trabajar este tema y al final vamos a resolver unas preguntas para poder pues ver cómo hemos avanzado, ¿no? En la clase de hoy. Muy bien, chicos, si tienen dudas, pues lo anotan en el chat o pueden pues participar de manera oral, ¿no? Con el micrófono. Muy bien, entonces empezamos, ¿ya? Muy bien, hemos dicho que hablar de la comunidad primitiva es hablar de la historia, de la vida del hombre primitivo. Es cierto, pero ese concepto es muy sencillo, ¿sí? Muy sencillo, muy para primaria, digamos. Así que vamos a ver un concepto un poquito más complicado. A ver, ¿qué decimos? Que comunidad primitiva fue el primer modo de producción de la humanidad. Dice un modo de producción. ¿Qué es eso? ¿Qué es un modo de producción? A ver, contestemos. A ver, sucede que a lo largo de la existencia de la humanidad, la gente ha ido organizándose de diferentes maneras para producir los bienes que necesitan. ¿Qué bienes necesitan? Pues alimento, ropa, una vivienda, etcétera. Se han ido organizando de diferentes maneras. A estas distintas formas de organización de una sociedad para poder generar sus medios de subsistencia, a esto es lo que estamos llamando un modo de producción. ¿Ya? En la actualidad existe un modo de producción. Le llamamos el capitalismo. También, claro, puede ser conceptuado de otra manera, pero aquí estamos dándole este concepto de que el capitalismo para nosotros es nuestro modo de producción. ¿Ya? En el capitalismo nosotros salimos a buscar un trabajo, nos pagan un salario, con esa plata pues compramos los medios que necesitamos. Claro, hay otros que han invertido sus capitales para
que hayan pues empresas y trabajemos allí. Eso es el capitalismo, que se basa en la propiedad privada, en el trabajo asalariado. Pero no siempre existió el capitalismo. A lo largo de la existencia humana han existido varios modos de producción. Antes del capitalismo, ¿qué cosa existió? Antes del capitalismo existió el feudalismo o el modo de producción feudal. Y antes del feudalismo, ¿qué existió? Existió el esclavismo o esclavitud o modo de producción esclavista. Y antes, el primero, el más antiguo modo de producción, ¿cuál fue? El modo de producción primitivo o la comunidad primitiva. ¿Está bien? Entonces, vemos en este esquemita que existieron 4 modos de producción. Nuevamente, el esclavista, el feudal y el capitalista. Profe, ¿en el ¿Ya? modo de producción existía el clasismo? No. Ya, muy bien, buena pregunta. La sociedad clasista, es decir, una sociedad dividida en clases sociales, no existía en el modo de producción primitivo. En tiempos de la comunidad primitiva no habían ricos y pobres, no habían esas diferencias. ¿Te imaginas cazadores ricos, cazadores pobres? Como que absurdo, ¿no? ¿Ya? Así es. ¿A partir de qué momento es que recién hablamos de clasismo, de una sociedad de clases? A partir del modo de producción, el modo de producción, ya, claro, cuando hablamos de aristocracia, me escribe una compañera, pues claro, cuando hablamos de aristocracia hablamos de que hay un sector pequeño que tiene el poder. Pero si hablamos de los modos de producción, ¿a partir de qué modo de producción es que recién existen las clases sociales? ¿De la esclavitud? Claro, de la esclavitud o del esclavismo. Claro, en esta misma imagen observamos que hay, ¿no?, esclavos, clase dominada, y hay pues seguramente está sirviendo a una clase dominante, ¿de acuerdo? Así es la vista. ¿Ya? Un ratito voy a desactivar su audio, ¿ya? Cuando pregunte, lo vuelve a conectar. A ver, entonces, vemos que existieron 4 modos de producción. En uno de ellos, solo en uno, no existieron clases sociales, en el primero. En los demás, incluido el actual, existen clases sociales, porque ustedes verán pues que hay gente que tiene mucho dinero y hay gente pues que no tiene nada, ¿no? Y estamos los que tenemos pues un poco al menos, ¿no? Un poco. Así que ahí está. Entonces, vamos a estudiar el esclavismo. La próxima semana nos toca hablar del esclavismo en Mesopotamia, en Egipto, después en Grecia, en Roma. Vamos a estudiar el feudalismo también, unas semanas después, y al capitalismo. Pero el día de hoy nos corresponde conocer la comunidad primitiva, al primero. Así que Si te está diciendo estamos en el primer modo de producción, el primitivo. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces, ahí está el concepto. La comunidad primitiva fue el primerito. ¿Ya? Ahora, si nosotros agarramos todo el tiempo en que existió el ser humano, podemos dividir ese tiempo en varios periodos o edades. Hablamos de la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. ¿Sí? Ustedes ya han escuchado sobre eso. ¿En cuál de estas edades fue cuando existió este hombre primitivo? Pues obviamente en el primero, ¿no?, el más antiguo. Es decir, en la edad de piedra. En la edad de piedra. ¿Ya? Entonces, este modo de producción, la comunidad primitiva, se desarrolló durante la edad de piedra. ¿Y por qué se le llama edad de piedra a la primera edad o periodo de la existencia del hombre? Porque el hombre
como aún no sabía trabajar los metales, como el hombre aún tenía una tecnología muy primitiva, pues lo que utilizó fue la piedra. Con la piedra creó herramientas, creó armas, así es, así que le llamamos la edad de piedra a ese tiempo. ¿Ya? Muy bien, entonces la comunidad primitiva se desarrolló durante la edad de piedra. O también podemos utilizar otro término, prehistoria. ¿A qué le llamamos prehistoria? Le llamamos así prehistoria a aquel tiempo en que existió el ser humano, pero el ser humano aún no sabía escribir. La prehistoria termina cuando el hombre pues descubre la escritura, cuando crea la escritura. ¿Ya? Entonces, podemos hablar de la prehistoria o la edad de piedra. Durante ese tiempo es que vivió el hombre primitivo. ¿Ya? El hombre primitivo. Me preguntan en qué año el hombre descubrió el fuego. Pues un año no les puedo decir, ¿ya? Porque lo que se hace es dar un cálculo, ¿ya? Que puede ir pues de más o menos 100.000, 200.000 años, ¿no? Lo que corresponde a este tiempo es preguntar en qué periodo el hombre descubrió el fuego. No en qué año, sino en qué periodo, ¿ya? En un momento vamos a dividir a la comunidad primitiva en periodos. Habrás escuchado de paleolítico, mesolítico, neolítico. Y del paleolítico hay paleolítico inferior, medio y superior. Entonces, la pregunta correcta, el hombre comienza a usar el fuego, sino en qué periodo comienza a hacerlo. ¿Ya? En un momento les voy a inferior, que fue cuando el hombre empezó a utilizar el fuego. ¿Está bien? Aquí en este tema, no, la pregunta no son fechas en sí, porque todos son aproximaciones. En cambio, cuando ya estudiemos el siglo XX, cuando hablemos de las guerras mundiales, año empezó la Primera Guerra, en qué año terminó la Segunda Guerra, y sí es necesario eso. Muy bien, entonces creo que lo que está aquí en esta primera diapositiva ya lo manejamos. Por cierto, ya, claro, así es. Me preguntan si estos periodos se relacionan político, como ahora vamos a explicar. ¿Ya? Eso vamos a desarrollarlo en un momentito. Pero por eso usted ha colocado fechas, es cierto, ¿ya? Son fechas aproximadas, ¿ya? Claro, acá he puesto yo 2,5 millones de años atrás. Para algunos son 2.800.000, para otros son 2.300.000, ¿ya? Son cuestiones aproximadas, ya que son tiempos pues tan antiguos. A ver, ¿qué cosa habría ocurrido hace 2,5 millones de años en la Tierra? Pues surgió el protagonista de la historia, ¿ya? Del que vamos a tratar en todas las clases. ¿Quién es el protagonista de la historia? Pues el ser humano, el hombre, claro. La ciencia nos plantea que aproximadamente, ¿no? 2,5 millones de años atrás, es que los primeros seres humanos surgieron en la Tierra, producto de la evolución. ¿Y por qué, profe, coloca 3.500 años antes de Cristo? Porque consideramos que en ese tiempo, aproximadamente, ya termina la comunidad primitiva, al menos en Cercano Oriente, porque en ese tiempo ya comienza a cambiar las cosas. Por ejemplo, ya empieza a aparecer las clases sociales, ¿ya? Y con eso empieza la civilización. ¿Ya? Me están preguntando en el chat en qué tiempo empieza la civilización. Pues justamente las civilizaciones son las que reemplazan a estas comunidades primitivas. Si las comunidades primitivas existieron en la edad de piedra o prehistoria, ¿en qué edad es que comenzaron a surgir las civilizaciones? Pues en la edad que sigue, en la edad antigua, ¿ya? Como veremos la próxima semana, en Mesopotamia, en Egipto, ¿ya? Vamos a hablar de civilizaciones la próxima semana. Muy bien, pasemos. Esta comunidad primitiva, ¿qué características tenía que la hacía diferente a otros modos de producción?
al capitalismo de nuestro tiempo, por ejemplo. A ver, ¿qué vemos? En la actualidad, los seres humanos se enfrentan, ¿ya? Qué malo, ¿no? Pero muchas veces vemos enfrentados a los seres humanos entre ellos. La lucha del hombre contra el hombre. Lo vemos en las guerras, ¿sí? En las revoluciones. Lo vemos pues en las calles, ¿no? Cuando la gente se quita las cosas, ¿no? Muy bien. En cambio, en tiempo de la comunidad primitiva, habían luchas entre grupos humanos, pero eso era raro. Lo normal era que los seres humanos se agrupen, se armen, ¿ya? Pero no para pelear contra seres humanos, sino para enfrentar a los animales, para poder cazarlos, para defenderse de los depredadores, para recorrer enormes distancias, para soportar el frío, ¿ya? Para sacar a los animales de una cueva para poder protegerse en esa cueva. Entonces decimos que la característica fundamental de la comunidad primitiva fue la contradicción hombre-naturaleza. La lucha de los seres humanos primitivos en ese tiempo, sin la tecnología, sin los avances que hoy tenemos, enfrentados a una naturaleza pues dura, dura. Ellos soportaron la llamada era del hielo, ¿no? Tuvieron que enfrentar, ¿no? Tigres dientes de sable, ¿sí? Pues fue un tiempo difícil para el ser humano, pero el ser humano salió airoso, salió vencedor de esta lucha. El hombre pasó a dominar la naturaleza con el tiempo gracias a su inteligencia y a una tecnología cada vez pues, más avanzada, como vemos pues en la imagen. Muy bien, ahora, en ese tiempo, como tenían armas muy, digamos, rudimentarias, elementales, acá esta persona tiene una lanza con un propulsor que puede permitirle arrojar la lanza, pero esto no se compara pues a que hoy alguien tenga un rifle, una ametralladora. Por lo tanto, ante sus medios limitados y ante la poca fuerza física que en sí el ser humano posee frente a los animales salvajes, el ser humano tuvo que trabajar de manera comunitaria, es decir, en grupos, ¿ya? En grupos. A este grupo le voy a llamar en un momento una banda, una banda. Así le llamamos a un grupo de cazadores, una banda. ¿Ya? Si no trabajaban en grupo, no iban a poder sobrevivir. Ahora, si capturan a estos animales y no lo comparten con sus compañeros o compañeras que están en la cueva, tal vez niños, ancianos, y puede que mueran. Y ellos se queden solos. Y solos tal vez no puedan enfrentar a una manada de dientes de sable. ¿Qué es lo mejor? Que aquello que consigan lo compartan con todo el grupo, ¿ya? Para que todos puedan sobrevivir y de esa manera todos puedan, pues, enfrentar la naturaleza de una mejor manera. Correcto, así es, Camila, correcto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo que tenían como un animal capturado era compartido con el grupo. Ellos creían que lo que tenían era de todo el grupo. ¿Y a esto cómo le llamamos? ¿Propiedad privada o propiedad colectiva? Le llamamos propiedad colectiva. Así es, la propiedad privada, eso todavía va a existir años después. Así es, colectiva. ¿Ya? Muy bien, y como ellos compartían lo poco que tenían, entonces no podemos hablar de que uno es más rico que el otro. No podemos hablar de eso. ¿Ya? Al compartir lo que tenían, entonces tenían lo mismo, pertenecían a la misma, digamos, o la relación social entre ellos era igualitaria. Muy bien, están haciendo algunas preguntitas. A ver, tenían un estándar de vida muy corto, es cierto. En esos primeros tiempos, si llegabas a 30 años, pues tenías suerte. Es como hoy yo diga, quiero llegar a los 80 años. Pues
¿ya? Para ellos, llegar a los 30 años, más o menos era lo mismo. Tenían un jefe supremo. Bueno, un jefe sí tenían, es decir, siempre hay un líder, siempre hay alguien más hábil, en cierto momento más hábil, entonces lo seguimos a él. Pero si luego demuestra no ser tan hábil y otro lo supera, lo vamos a seguir a ese otro. Por lo tanto, no hay una autoridad suprema permanente, no hay un gobierno, no hay un Estado todavía en ese tiempo. Todavía no. ¿Ya? Ya contesté eso de hasta qué tiempo vivían, hasta los 25 a 30 años era la esperanza de vida en ese tiempo. A ver, me hablan de animales de ese tiempo que todavía estén vivos. Pues sí, hay muchos animales entonces que todavía siguen vivos, como los que aparecen en la imagen. Estos renos todavía existen en la actualidad, solo que no viven acá en el Perú, ¿no? Hay que irnos pues al norte del mundo para encontrarlos. Pero otros animales de ese tiempo ya no existen, como los mamuts. Pero otros, como los renos o los osos, han sobrevivido, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, ¿ya? ¿Por qué no podían vivir más tiempo? Ya, porque su alimentación no era adecuada. Nosotros comemos más que ellos. Imagínate, ellos en un momento capturan un animal y ese día comen bastante, ¿no? Porque no pueden guardar mucho para después porque eso se va a podrir. No tienen una refrigeradora como nosotros. Pero después van a pasar días sin comer y tampoco comen de manera balanceada como nosotros. Además está el frío, la lucha contra los animales, el que no tengan medios para enfrentar enfermedades, etcétera, ¿no? Comían crudo, sí, cubrieron el fuego y comenzaron a comer ya de manera cocida. Ya, se me están adelantando en todo lo que vamos a estudiar, chicos. Seguramente existía, pero no lo conocemos, no ha sobrevivido, pero sí podemos decir que tenían un lenguaje articulado, ¿no? Tenían un lenguaje y podían entenderse, pero ninguna lengua que haya sobrevivido hasta el día de hoy. Claro, la medicina, ¿sí? Y otras cosas nos permiten vivir más tiempo. Bien, entonces, sigamos, muchachos. Muy bien, ¿cómo dividimos a la comunidad primitiva? O sea, ¿en qué tiempo se desarrolla? Ya hemos dicho en la edad de piedra, pero la edad de piedra la podemos dividir en 3 periodos. El paleolítico, mesolítico y neolítico. ¿Ya? Entonces la comunidad primitiva se desarrolló desde el paleolítico hasta el neolítico. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué significan estas palabras? A ver, paleo es antiguo, meso, medio, neo, nuevo. Y lítico viene de lito o litos, que significa piedra, piedra. Entonces decimos que paleolítico significa edad de la piedra antigua. Mesolítico, edad de la piedra media. Y neolítico, edad de la piedra nueva. ¿Está bien? Entonces, en todos estos periodos se utilizó la piedra. Entonces, ¿por qué llamarle antigua y al otro nuevo? Porque la piedra no se trabajó de la misma forma. En el Paleolítico, la piedra fue solo tallada. ¿Qué significa tallar la piedra? Golpearla y darle una forma que nos sirva, de una punta, de algo, de un instrumento o arma. Tallarlo. Pero ya en tiempo del Neolítico, no solo se talló, también se pulió la piedra, se pulimentó la piedra, se le dio un mayor acabado, ¿ya? Y de esa manera, pues, tenemos un mejor trabajo. Entonces, ¿cuándo existió la piedra pulida? En el Neolítico. Pero desde el Paleolítico ya había la piedra tallada. Entonces hablamos de la piedra antigua, cuando solo tallaban, y hablamos de la piedra nueva, cuando tallan y además pulen la piedra. ¿Está bien? Entonces todo esto es la edad de piedra. En todo este tiempo se desarrolló la comunidad primitiva. Acá hay unas fechas. Ya sabemos que 2 millones de años atrás es cuando el ser humano surgió.
Y cuando surge, empieza el Paleolítico, empieza la Edad de Piedra, empieza la comunidad primitiva. 10.000 años antes de Cristo termina el Paleolítico. 8.000 años antes de Cristo termina el Mesolítico. Y el Neolítico termina aproximadamente 3.500 antes de Cristo. No tenemos que memorizarnos estas fechas, ¿no? Pero darnos cuenta de algunas cositas, como por ejemplo, ¿qué duró más? ¿El Neolítico, el Mesolítico o el Paleolítico? ¿Qué duró más? Pues si vemos las fechas, duró muchísimo más, correcto, Gerald, el Paleolítico duró mucho más, así es, ¿ya? Así es, chicos. El Paleolítico duró por más de 2 millones de años. Así que si le preguntan por el periodo más largo de la existencia humana, pues Paleolítico. 2 millones de años fuimos cazadores primitivos. ¿Ya? O sea, así estuvimos 2 millones de años. En cambio, el hombre civilizado tiene solo unos pocos miles de años. Y el hombre con esa tecnología que hoy tenemos, pues tiene solo 200 años nada más, ¿no? O menos. Ya, la mayor parte del tiempo hemos sido primitivos. Menos mal que no nacimos en ese entonces. Bien, entonces vamos a estudiar la primera parte, el Paleolítico. Muy bien. Durante el Paleolítico, durante esos 2 millones que hemos mencionado de años, los seres humanos surgieron y evolucionaron. Es decir, no nos conservamos con la misma estructura biológica o mental de cuando surgimos, ¿no? Fuimos cambiando. A diferencia de, por ejemplo, lo que dice el Génesis en la Biblia, cuando Adán fue creado, ¿no? Según en la Biblia, cuando Adán fue creado por Dios, Adán tenía la misma estructura biológica, la misma inteligencia que posee el hombre actual, nosotros. En cambio, la evolución, la ciencia nos dice que cuando surgió el hombre, hace más de 2 millones de años, ese hombre era muy primitivo. Su cuerpo todavía tenía mucho por cambiar, como también su mente. Entonces hemos ido cambiando al paso de esos 2 millones de años. Y al final es que recién surgió el ser humano actual, el llamado Homo sapiens. El Homo sapiens, porque al inicio no éramos como nos vemos ahora. Al inicio nos veríamos más o menos así, ¿Ya? Acá tenemos una imagen que representa al ser humano cuando recién surge, allá en el África, hace 2 millones y medio de años. ¿Ya? Entonces, comparando ese ser humano con nosotros, pues nos damos cuenta que se han dado cambios. ¿Ya? Claro, una depilada. Pero si solamente lo depilamos, de todas maneras no es el hombre actual, ¿no? Porque mira sus mandíbulas, están salientes. Mira la forma de su nariz o su frente, ¿ya? Ni qué decir si se parara, pues, y mostrara, ¿ya? Un cuerpo todavía corvado, un cráneo todavía pequeño, porque su cerebro no era muy grande, eh, obviamente, ¿no? Ahora todos somos bonitos. Bueno, ¿ya? Seguramente ellos se consideraban bonitos también, ¿no? Nosotros, obviamente, nos consideramos así. Ok, entonces, ¿cómo le llamamos a ese cambio biológico, psíquico, que el hombre tuvo a lo largo del tiempo? Pues le llamamos la evolución. Metamorfosis, dejémoslo para, digamos, otras situaciones, ¿sí? Cambios que se dan pues en un organismo, pero durante su vida. En cambio acá no. Acá los cambios no se ven en la vida de un individuo, sino a lo largo, ¿no? de la existencia de una especie, Muy bien, entonces a esa evolución le vamos a llamar hominización. ¿Está bien? La hominización es la evolución biológica, es decir, su cuerpo cambia. La evolución psíquica, su mente cambia, se hace más inteligente, ¿ya? Muy bien, la hominización
es la evolución del Homo. ¿Y qué es Homo? Homo significa humano, ser humano, varones y mujeres. Entonces, la hominización es la evolución del Homo o la evolución humana. Entonces, a lo largo del Paleolítico, ese Homo fue cambiando, ¿ya? Y tanto fue cambiando que hablamos de diferentes tipos de Homo o diferentes especies humanas. Habrás escuchado del habilis, del erectus, del neandertalensis y del sapiens, que somos nosotros. Pero antes de nosotros existieron especies, ¿no? Como lo que acabo de mencionar, habilis, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la evolución humana se desarrolló a lo largo de ¿qué periodo? El Paleolítico. En cambio, para tiempos del Mesolítico y del Neolítico, ya estábamos evolucionados. ¿Ya? En el Mesolítico, Neolítico y periodos siguientes ya se van a dar otros cambios. No tanto en el cuerpo o en el cerebro, sino en la cultura. Es decir, vamos a ir creando cada vez mejores cosas. Pero en el Paleolítico es cuando se produce la evolución del cuerpo y la mente. Muy bien. Ahora, cuando el hombre vive este tiempo, ¿qué está pasando en la naturaleza? ¿Ya? En la naturaleza se está dando una época que se le conoce como el Pleistoceno. El Pleistoceno. El Pleistoceno duró también unos 2 millones de años y es una época en la cual se dieron glaciaciones. ¿Qué es una glaciación? Pues habrán visto este dibujito de la era del hielo. Habrán visto, ¿no? La era del hielo. Claro. Le dicen era del hielo a una glaciación, pero nosotros no vamos a llamarla así porque es ya pues, ¿no? Muy infantil. Vamos a llamarle glaciación, como la ciencia le llama. ¿Qué pasa en una glaciación? Como se observa en esta imagen, esta es una imagen de la última glaciación, la de Wisconsin. Entonces, ¿qué ocurrió? Como vemos, gran parte del planeta, de los continentes, estuvo cubierta con hielo, con enormes glaciares, con casquetes de hielo enormes, ¿ya? Claro, después se van a derretir, no completamente, ¿no? Pero se va a derretir la mayor parte. Entonces, en tiempo de una glaciación, la temperatura baja drásticamente y se ve eso, enormes casquetes glaciares, no en todas partes, ¿ya? Pero sí en América del Norte, como vemos por acá, en el norte de Europa y de Asia, el Polo Sur, como vemos, ha crecido un montón. En nuestro país también, pero en las zonas altas, en la cordillera de los Andes. ¿Ya? Me preguntan por qué en el mapa Asia y América están unidos. Es una buena pregunta. Te va a servir para la historia del Perú. Mire, cuando ocurre una glaciación, ¿ya? El agua se almacena en esos enormes glaciares. El agua está atrapada en los glaciares. El agua no regresa por los ríos al océano, como ocurre en nuestro tiempo. Entonces, ¿qué pasa con el nivel del mar o del océano? Comienza a bajar y a bajar. Durante una glaciación, el nivel de los océanos o mares está por debajo, más de 100 metros por debajo de lo que es actualmente. Entonces, un mar poco profundo desaparece, como pasó entre Asia y América. Acá entre Asia y América hay un estrecho, el estrecho de Bering, que es un mar poco profundo. Pero frente a esto que ha sucedido, el mar prácticamente ha desaparecido. No porque Moisés haya abierto las aguas, sino porque hay un descenso del nivel del mar que ha permitido que emerja la tierra que estaba al fondo de ese mar de Bering. En Historia del Perú, podrían explicarles más esto en el tema poblamiento americano, ¿no? ¿Ya? Pero aquí vemos entonces que zonas que hoy están separados, en ese tiempo estaban juntos por el descenso del nivel del mar. Bien, entonces no vayan a decir que en una glaciación o era el hielo, todo el planeta se congeló. No,
no exageremos, no exageremos, pero sí buena parte. ¿Ya? Muy bien, así es. Y en ese tiempo, los animales y las plantas eran distintos. ¿Ya? Acá vemos, pues, a los clásicos mamuts, ajá, o este rinoceronte lanudo, o tal vez son dientes de sable. ¿Ya? Había una fauna diferente en ese tiempo. Le llamamos megafauna por el tamaño, megafauna, pleistocénica, porque corresponden a este periodo del Pleistoceno. A ver. Ah, ya. Claro, me están hablando de cómo emergen islas, es decir, eh, aparecen, esto por el movimiento de las placas, por supuesto, pero también puede ocurrir lo contrario, ¿no? Que con, pues, que los glaciares se derritan, aumenta el nivel del mar y, pues, las pequeñas islas pueden terminar, pues, cubriéndose con agua, ¿no? Muy bien, acá en este cuadro quiero aclarar lo siguiente. No existió una era del hielo, ¿sí? No existió una glaciación, existieron varias. Acá tenemos a la glaciación de Wisconsin, que fue la última, pero antes estuvo la de Illinois, antes la de Kansas, antes la de Nebraska. Entonces, si sumamos todas estas glaciaciones, tenemos al Pleistoceno. Entonces, el Pleistoceno es aquella época en que se desarrollaron las glaciaciones. ¿Y por qué hay varias glaciaciones? Porque entre una glaciación y otra hay un tiempo de clima cálido. Hay un tiempo en que la temperatura aumenta, pero después vuelve a bajar, vuelve, ¿no?, a subir, vuelve a bajar. No pasa esto de un año a otro, sino de 100 o 200.000 años después. Muy bien, y cuando terminó la última glaciación, llamada Wisconsin, empezó otro periodo de calentamiento global, de calentamiento natural de la Tierra. Y a ese tiempo de clima cálido le llamamos como Holoceno. Y nosotros nos encontramos viviendo dentro del Holoceno. La última glaciación, o era del hielo, terminó hace 10.000 años. Hace 10.000 años se extinguieron esos mamuts. Nosotros vivimos en el Holoceno. ¿Puede existir otra glaciación? Sí, puede darse otra glaciación, pero eso todavía va a ocurrir de acá siglos o tal vez miles de años, o tal vez no ocurra, porque el hombre actualmente es capaz de alterar la naturaleza con la contaminación, con el avance científico. Yo prefiero que la naturaleza siga su curso. Bien, entonces, ese Pleistoceno corresponde a la vida del hombre primitivo del Paleolítico. ¿Qué hacía el hombre primitivo? Pues cazaba animales para comer su carne, pescaba en los ríos, en las lagunas, recolectaba frutos, ajá. Así que eso hacía para vivir. El hombre del Paleolítico no sabía sembrar, no sabía criar animales. A los animales los mataba para comerlos, no los criaba. El hombre no siembra nada, el hombre busca frutos de árboles que han crecido de forma natural. El hombre aún no sabe sembrar. ¿Cuándo recién el hombre va a aprender a sembrar y a criar animales? Después del Paleolítico. En el Mesolítico empieza la ganadería. Solo caza, pesca y recolección. ¿Cómo se le conoce ese tipo de economía? Depredadora o de subsistencia o parasitaria, dicen otros. Muy bien. Ahora, si nos quedamos en un solo lugar toda nuestra vida, en esa época, nos vamos a morir de hambre. Porque una vez que nos comamos todo lo que hay alrededor, ya no habrá comida. Nos morimos. ¿No ves que ellos no saben sembrar? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Constantemente trasladarnos de un lugar a otro. ¿Cómo se le conoce esa característica? El nomadismo. La vida en el tiempo del Paleolítico era una vida nómada. Los hombres no se quedaban en un lugar siempre, no podían.
no podían. Tenían que trasladarse buscando alimento. Y normalmente el cambio se daba cuando cambiaban las estaciones. O sea, no es que todos los días los seres humanos están migrando, ¿no? Cambiando de lugar. No, sino cuando cambian las estaciones. Sabrás que hay tiempos donde los árboles dan más frutos, hay más agua, ¿no? Ya los animales se acercan para beber, pues, y hay otros tiempos, ¿no? Otoño, invierno, donde pues, los animales migran, hay ahora menos agua, o ya no hay frutos en los árboles. Entonces, cuando cambia la estación y los animales se marchan, tenemos que marcharnos con ellos a seguirlos para seguir comiendo, ¿no? No es que todos los días estén pues de un lugar a otro, ¿no? No exageremos tampoco, ¿no? Ahora, ellos se agrupaban. Nosotros estamos reunidos 47 en estos momentos. Sí, si fuéramos cazadores primitivos nosotros, seríamos una banda, 47. Yo sería su líder seguramente, ¿ah? Solo por ser el más viejo nada más, ¿ah? Por tener más experiencia, digamos. ¿Ya? ¿Cómo se llaman esos grupos? Se les llama bandas. Bandas. Ya sé que el término banda se utiliza para otras cosas, ¿no? Hay bandas también de criminales, hay bandas de música, ¿no? Hay bandas elásticas, ¿ya? Pero en este caso usamos la palabra banda para referirnos a un grupo de cazadores primitivos. ¿En qué tiempo existieron estas bandas? En el Paleolítico. Después van a tener otro nombre, porque van a tener otras características. ¿Ya? Ahí está. Ahora, 47 es un número un poco grande para una banda. ¿Sabe lo mejor que sería? Que los 47 nos dividamos en dos bandas, que se dirijan a lugares diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué no mantenemos juntos? 100, 200 en la misma banda. ¿Por qué la banda tenía que ser de un grupo reducido? ¿Mm? ¿Te ha pasado que has invitado a tu casa? Bueno, en tiempos en que se podía traer amigos a la casa, pues. Mamá, vinieron mis amigos. ¿Cuántos son? 3. Ah, ya, que pasen, les invitamos algo. Pero ¿qué tal si llevas a sus 30 amigos del colegio, ¿no? Pues tu mamá va a decir, no puedo darles a 30. No puedo, ¿no? Claro, porque justamente el alimento que van a conseguir no va a alcanzar para un grupo tan numeroso. Correcto, así es, ¿no? Por el límite de los alimentos, por la comida, así es. Bueno, también porque aún no sabían dirigir grupos tan grandes, es cierto, ¿no? ¿Ya? Pero sobre todo por eso, ¿ya? Porque el alimento es limitado, no hay para todos. Así que mejor es separarnos y que un grupo se dirija por otro lado, buscando alimento por ahí y nosotros nos dirigimos a otro. Muy bien. Ahora, ¿por qué en la imagen anterior los que están cazando son varones? Son varones, se nota que son varones. ¿Por qué no las mujeres? Porque son débiles. No, las mujeres son fuertes también. También nosotros somos un poco más fuertes físicamente que ellas. La mujer también podría cazar. Un poquito más complicado, pero podría hacerlo. ¿Ya? Más que nada es por una cuestión natural. A ver, mientras son niñas, obviamente no tienen la fuerza suficiente para la cacería. Y cuando ya son adolescentes, jóvenes, adultas, normalmente las mujeres primitivas, eh, ¿ya? Bueno, una mujer primitiva, una mujer de esa época, chicos, tal vez nos pega a nosotros, los varones de hoy, porque ellas están constantemente caminando, moviendo esto, cargando lo otro, o sea, tienen una vida tan dura que son mujeres rudas. Así que una mujer de esta época probablemente nos pegaba a nosotros, varones, ¿no? Eh, modernos, ¿no? Ya, pero dejemos eso. Entonces, una mujer ya en edad de procrear normalmente estaba embarazada o tenía un bebé en el brazo, amamantándolo, o nuevamente está embarazada o tiene varios hijos. Entonces, como son ellas las que llevan el embarazo y amamantan, nosotros los varones, pues por naturaleza no podemos,
Entonces ellas debían de quedarse en la cueva porque se ponía en riesgo al bebé que está en el vientre o al bebé que está en el brazo si es que ellas salían pues a hacer esa actividad. ¿Ya? Así que más que digan profesiones, oficios, es la naturaleza la que ha determinado esta parte. Porque si la naturaleza hubiera establecido que nosotros los varones seamos los que amamantemos a los bebés, pues teníamos que quedarnos a amamantarlos, ¿no? Y no poner en peligro a un bebé que está en nuestros brazos. ¿Ya? Así es. Pero, profe, no podía una mujer decir, no, no, no quiero embarazarme, no quiero estar con nadie. En esa época primitiva, no. ¿Ya? Así es. En ese tiempo, pues, no había respeto por lo que hoy llamamos, pues, ¿no? La elección sexual. No, en este tiempo, pues, todo era violento, ¿no? Bien, entonces los varones normalmente eran los que cazaban y las mujeres no solo criaban a los niños, salían a recolectar frutos, plantas. Así que el varón aportaba mayormente la carne y la mujer las verduras, los frutos. Y de esa manera podían consumir. A esto se le llama división natural o sexual del trabajo. Muy bien, ahí vemos a un hombre primitivo y vemos pues armas o instrumentos que utilizó. Estas diapositivas, por cierto, les he mandado a través de la plataforma de intranet para que ustedes luego lo puedan pues, revisar, ¿no? Estudiar. ¿Ah? Les va a servir inclusive para cuando postulen a la universidad. A ver, me dice Mel Tueros que las mujeres tenían un trabajo más suave. Pues sí, si comparamos con la cacería, la recolección, digamos, era menos riesgosa. Pero eso podría cambiar. Imagínate que salen a recolectar sus frutos y aparece una manada de dientes de sable, ¿no? Pues ya sin las armas, sin los varones, pues habrían tenido ¿no? Una situación muy complicada. Bien, ahora, al paleolítico lo vamos a dividir en tres partes. El paleolítico inferior, el paleolítico medio y el paleolítico superior. ¿Ya? ¿Por qué lo vamos a dividir así? Porque a lo largo del paleolítico existieron, uno tras otro, especies humanas. ¿Ya? El Homo habilis, que lo vemos por aquí, el Homo erectus, que lo vemos por este lado, luego el Homo neanderthalensis y finalmente aparece el Homo sapiens. Entonces, como existieron distintas especies y como cada especie tuvo características, digamos, peculiares, avances peculiares, entonces es mejor dividir el paleolítico en partes para analizar a cada especie. ¿Ya? Entonces decimos que en el paleolítico inferior, que es la primera parte del paleolítico, las dos especies humanas que existieron en ese tiempo fueron los Homo habilis y los Homo erectus. ¿Ya? Así que vamos a hablar ahora sobre estas primeras especies. ¿Está bien? Muy bien. Listo, entonces les presento al Homo habilis. ¿Ya? Ahí está, mira qué simpático el Homo habilis. Ahí está, chicas, el Homo habilis. Entonces, este es la primera especie humana. Ya, todos pertenecemos al género humano, pero el género está dividido en varias especies. Entonces, esta es la primera especie del género humano, el Homo habilis. ¿Qué significa Homo habilis? Homo, hombre, humano. Habilis, pues, habilidoso, que tiene habilidad. ¿Por qué le han puesto ese nombre, Homo habilis? Porque a diferencia de otros seres que vivían en esa época o antes, este Homo habilis fue capaz, tuvo la habilidad para crear esto. Esto lo tiene en sus manos, como puedes ver, una piedra tallada. Ahí está, ¿no? Esta es una primera herramienta
que el hombre creó con su inteligencia. Claro, con sus manos, pero con su inteligencia. Otros seres pueden agarrar la piedra, ¿sí? Un monito común, un mono cualquiera, agarra una piedra y te lo arroja todavía. Pero otra cosa es lo que él hizo. El Homo habilis agarró una piedra, agarró otra piedra, golpeó a la primera y le dio ese borde cortante. Creó una herramienta. Una cosa es agarrar, ¿no? Utilizar una piedra y otra cosa es transformarla en una herramienta o en un arma. Entonces, eso es lo que hace el ser humano. Y como este ser fue el primero que hizo esto, lo consideramos el primer humano. Porque ¿qué nos diferencia a nosotros de otros seres que existen en la Tierra, ¿no? Nuestra inteligencia superior. ¿Y cómo demostró este ser que era superior a los seres que existían en su época? Creando herramientas, cosa que otros seres no pudieron hacer. ¿Ya? Hace 2,5 millones de años, este ser creó la primera herramienta, que ahí lo vemos, un canto, o sea, un pedazo de piedra tallada, allá en Old Dubai, Tanzania. ¿Ya? Y hoy, ¿qué cosa creamos? Pues creamos celulares, ¿no? Smartphone y otras cosas. Pero esto también es una herramienta, muchísimo más avanzada, obviamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, desde que comenzamos a crear cosas, entonces existe el ser humano, ¿no? Nos define como humano este ser porque es capaz de crear cosas. Muy bien, el Homo habilis, la primera especie del género Homo, del género humano. ¿Ya? ¿Dónde surgió el Homo habilis? Acá dice, en el Valle del Rift. ¿Y dónde queda eso? Ya, me están preguntando por armas, pero ya más avanzadas, armas de fuego, ¿no? Pistolas. Claro, ya desde finales de la Edad Media y sobre todo en la Edad Moderna es que ya utilizamos armas de fuego. Edad moderna, ¿no? Edad contemporánea, pues, obviamente, pues, lo tenemos, ¿no? La bomba atómica desde el siglo XX, ¿no? Pero ya armas de piedra desde el Paleolítico inferior. Por cierto, esto que vemos en la pantalla no es una arma, es un instrumento. ¿Ya? Es para raspar, ¿no? La piel de los animales y obtener alimento, no es un arma en sí. Arma será una punta de piedra usado como punta para una flecha o para lanza, pero eso todavía no es un arma, es una herramienta. ¿Ya? Pero ya eso lo convierte en humano a este primer Homo. A ver, decíamos que el Homo habilis surgió en el África, en el Valle del Rift. ¿Y dónde queda eso, el Valle del Rift? A ver, un ratito vamos a ver, a buscar un mapa. ¿Dónde están los mapas? Ya, vamos a conseguir el mapa de Google, a ver que Google nos preste un mapa. Ahí está. En África, claro, pero vamos a ser más específicos, ¿ya? Acá tenemos el planeta Tierra. Ahí está África. Muy bien, ahí vemos el continente africano. ¿En qué parte es que surgió el ser humano? No en toda África, sino por acá. A ver, vamos a agrandarlo. Acá dice Kenia, Tanzania, Etiopía, ¿sí? Leen esos nombres. Muy bien, entonces, entre Etiopía, Kenia y Tanzania, acá, es que se han encontrado, en estas zonas, en estos países, los restos más antiguos de seres humanos. Acá. Entonces, a esta zona que se encuentra entre estos tres países, le llamamos el Valle del Rift. Queda en el África, claro, pero en la parte oriental de África. Acá. Esta es la cuna de la humanidad. El lugar donde surgió el ser humano. Y a partir de aquí, el ser humano, pues, va a comenzar a poblar, pues, los demás continentes. Llegando, pues, a América, ¿no? Inclusive, así es. Y hace 15.000 años llegó al Perú. Pero surgió en el África hace 2,5 millones de años. Surgió acá. ¿Está bien? Bien, entonces,
Vamos a dejar este mapita, volvamos a donde estamos. Ahí está. Muy bien, entonces ya sabemos dónde es que acá había un mapa, acá había un mapa. Acá sería el Valle del Rift, en esta parte. Qué pena que en el lugar donde surgimos los seres humanos, hoy haya tanta pobreza, desigualdad, ¿sí? Niños ya que pasan hambre en África Oriental, ¿no? Qué pena, ¿no? Listo. San Marco nos preguntó en una ocasión, ¿y cómo era esa zona? ¿Ya? ¿Era selva? ¿Era desierto? Pues, ¿cómo te imaginas a esa parte de África? Porque hay zonas selva en África y hay zonas desérticas. Pues donde surgió el hombre no era ni desierto completo, ni selva completa, ¿no? Era una sabana. No sábana, sabana. ¿Ya? Así es, medio desértica, semidesértica. Una sabana, correcto. Ahí está. Entonces la respuesta, el ser humano surgió en la sabana. Si no, ve otra vez la película Rey León. ¿Has visto Rey León? La nueva versión tal vez. Pues lo que se ve es la sabana. ¿Ya? Muy bien, ahí están comentando que han visto la película del Rey León. Listo. Entonces, la importancia del Homo habilis es que empezó a producir herramientas. Esa es su importancia. Él todavía no sabe usar fuego, no sabe pintar en las cuevas, no sabe cultivar plantas, pero empezó a crear herramientas y esa es su importancia. Dio este gran paso, ¿no? Ahora, a esa primera cultura de tallado de piedra se le ha llamado cultura de guijarros. Cultura de guijarros. Guijarros son estos pedazos. O en inglés, ya, Pebble Culture. ¿Ya? ¿Recuerdas la hija de Pedro Picapiedras? Pebbles, igualita, ¿no? Pebbles Culture. Así se le ha llamado a esta primera cultura de piedra que fue el que desarrolló el Homo habilis. Después, obviamente, va a ser superado por los erectus, por los sapiens, obviamente, ¿no? Y después superamos la piedra, ¿no? Por los metales, por todo lo que tenemos hoy. Muy bien. Ahora, como esto no es un arma, solo una herramienta, en verdad los Homo habilis no eran cazadores. Con esta piedra, ¿saldrían ustedes a cazar a esos mamuts? ¿O a enfrentarte a los dientes de sable? Yo no lo haría. No, porque esto no es un arma. Entonces, ¿para qué sirve esto? Pues es una herramienta que te va a ser útil. Los Homo habilis eran carroñeros. Los carroñeros son aquellos que no cazan, pero comen carne o restos humanos. Cuando encontraban algún cadáver devorado ya por algún animal, algún cazador, buscaban las sobras. Ahora, para acceder a esas sobras necesitaban herramientas. A mí me ha pasado que mis hermanos se comían toda la mazamorra, pues, cuando era chico, y me dejaban la olla, pues, ya vacía. Pero con una herramienta llamada cuchara, ¿qué podía hacer en la olla de mazamorra? Pues me ponía a rascar y encontraba un plato ahí, ¿no? Eso hacen los carroñeros, ¿no? Con herramientas buscan lo que ha quedado o rompen el hueso raspando, raspando con esa herramienta para acceder a la médula, que es comida también. Cosa que otros, al no tener esas herramientas, no acceden a esa comida. En cambio, el hombre sí. O pueden con eso cortar la piel del animal, ¿no? Para ponérselo después. Herramientas. En cambio, el Erectus ya es un cazador, porque ahora él eh, ya tiene armas. Los Erectus ya pueden hacer puntas para lanzas. Entonces ya el Erectus es un cazador. Acá vemos a los Erectus. ¿Por qué le han llamado Homo erectus? A ver, porque a diferencia del habilis, cuyo cuerpo todavía era medio corvado en la parte superior, ¿ya? La cabeza, así como un anciano que tiene la parte superior pues corvado, algo así eran los habilis. En cambio, los erectus, ya no, ¿ya?
Los erectus van a tener el cuerpo erguido completamente, erguido, ¿ya? Como caminan pues las modelos, pues, ¿no? Completamente erguidos. ¿Está bien? Entonces, por eso el término erectus. Sí han crecido más, están escribiendo, los erectus son más grandes. Sí, con el tiempo hemos ido aumentando de tamaño. Los erectus son más grandes que los habilis. Los neandertales son más grandes que los erectus. Los sapiens son más altos que los neandertales. Bueno, no todos los sapiens. Hay sapiens que somos más bajitos. Yo con mi 1,69 m, pues me he quedado un poco, ¿no? ¿Ya? Pero hay sapiens que son pues 1,80 m, 1,90 m, 2 metros. ¿Ya? Entonces, entre una especie y otro, digamos que habían unos 10, 15 centímetros de diferencia, ¿no? Unos 10 centímetros estaría bien. Muy bien, entonces, Erectus fue la primera especie humana con posición erguida completa. ¿Recuerdas que los habilis solamente vivieron en el África? Pues los Erectus comenzaron a emigrar a otros continentes. El Erectus es el que inicia el poblamiento de otros continentes. ¿Ya? Volviendo al mapita. Entonces, por acá, los Erectus, una vez que ya han poblado gran parte de África, ¿por dónde van a salir? Pues van a salir por acá, por este lado, ¿ya? Que es el Istmo de Suez. Por acá van a salir. ¿Y a dónde van a llegar? Pues como vemos, esto es Asia. ¿Y a dónde van a llegar también? A Europa. ¿Cómo sabemos eso? ¿Ya? Sabemos eso porque se han encontrado restos de Erectus en Asia y también en Europa. En cambio, de los habilis únicamente se han encontrado sus restos en el África. En cambio de Erectus encontramos sus restos en África, Asia y Europa. ¿En dónde no se han encontrado restos de Homo erectus? En América. En América no. Los erectus, ni los habilis, ni los neandertales, ninguno de ellos pisó América. El único que pobló América, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿El Homo? Homo erectus. No, América, nuestro continente. Los, ya los apis, creo, o algo así. Sapiens. Sapiens. Parecido. Los sapiens. Homo sapiens. Los Homo sapiens, correcto. Los Homo, ahí está, ¿no? Ahí está, Camila, Jason, los Homo sapiens, correcto. ¿Ya? Entonces, los habilis, solo África. Los erectus, Asia y Europa también. Tenemos que esperar al sapiens para que ya pueble el resto del mundo. ¿Ya? Correcto, Vargas. Los sapiens. Muy bien, ahora, ¿cuál es el gran aporte del Homo erectus? El haber comenzado a utilizar, ¿qué cosa? Haber comenzado a utilizar el Fuego. fuego. Así Fuego. El fuego. Ajá, ahí está el fuego. ¿Ya? Muy bien. Ahí están. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos? A ver, imagínate, ustedes son arqueólogos, investigan en una cueva, muy profundo en la cueva, y encuentran cenizas. Esas cenizas las llevan al laboratorio y descubren que esas cenizas que encontraron al fondo de la cueva tiene 500.000 años. 500.000 años esas cenizas. Entonces, ¿qué podemos decir? Pues que hace 500.000 años, ¿ya? Claro, hay métodos como el carbono 14, ¿ya? Y otros métodos para verificar la antigüedad de los restos. Entonces decimos, entonces hace 500.000 años es que el hombre ya comienza a utilizar el fuego. Porque, ¿quién hizo esa fogata al interior de la cueva? ¿Quién llevó el fuego al interior de la cueva? No creo que hayan sido animales, nosotros. Y eso justamente es lo que se halló cerca de Pekín. En una cueva, en Choukoutien, cerca de Pekín, se encontró evidencias de esas cenizas en una cueva.
¿ya? Como la imagen. Entonces, el hombre, en ese entonces vivía el Erectus allí. El Erectus fue el que empezó a utilizar el fuego. Aprendió a crear el fuego. Y con eso dejaremos de comer la carne cruda y ahora coceremos la carne y también pues otros alimentos. Empezó la cocción de los alimentos, como fue una pregunta de la Universidad de San Marcos. Ahora, ¿por qué es mejor cocer la carne? Pues porque de esa manera nuestro organismo va a asimilar mejor esa proteína, ¿ya? Y vamos a poder eh, asimilar, ¿no?, esas proteínas, y eso nos va a ayudar en nuestro mayor crecimiento corporal y nos va a ayudar también al desarrollo cerebral, que requiere de grasas, requiere pues de esto que podemos consumir con la carne u otros animales que son mejor digeridos gracias a la cocción, gracias al fuego. Me están preguntando qué significa industria lítica. ¿Ya? Acá está anotado. Industria lítica significa crear cosas a partir de la piedra. ¿Sí? Así como la industria textil es crear ropa a partir de hilos, a partir de lana. Industria lítica es crear herramientas, crear armas a partir de la piedra. Recuerda que el lítico viene de piedra. ¿Ya? Homo erectus tenía mejores herramientas de piedra que el Homo habilis. ¿Está bien? Claro que entre los dos hay una diferencia de casi 1.000.000 de años también. Obvio que el erectus, pues, tenga un mayor desarrollo. Ajá, muy bien. Listo. Entonces, ahí está el fuego. Ahora el erectus ya es un cazador. Tiene armas. Tiene fuego. Teme al mundo, saca sus armas a conquistar el mundo. Y por eso está, pues, recorriendo a... claro, cuando mejore su alimentación, va a mejorar su tiempo de vida, ¿correcto, don Ricardo? Pero a pesar de que este hombre es pobre, ¿ya? Porque tiene que buscar animales que tal vez no va a encontrar por días o por semanas. En cambio nosotros criamos animales, están con nosotros, ¿no? Los matamos y comemos. Otros hacen eso y nosotros vamos al mercado a comprar pues lo que ellos han hecho, ¿no? En cambio ellos tenían que recorrer, ¿ya? Era más difícil. Cuando empiecen a producir su alimento, van a tener una mejor alimentación y van a vivir más tiempo. ¿Cuándo será eso? En el Neolítico, a partir de ese momento. Neolítico. Estamos todavía en el Paleolítico. Bien, vamos a, en periodo, ¿quién surge? ¿Quién vive en este periodo? El Homo neanderthalensis. O si prefieres, el Neandertal. ¿Por qué el nombre Neandertal? Porque el primer resto, los primeros huesos de esta especie, se le halló en un lugar de Alemania. Ah, claro, las enfermedades van a seguir con el hombre. Las enfermedades nos acompañan. Hay quienes creen que en el Paleolítico era más saludable porque el hombre siempre está trasladándose. En cambio, cuando estamos metidos en un lugar, pues, pero pues con la mejor alimentación y el progreso que poco a poco vamos a tener, pues las enfermedades iremos superándolos. También, pues, ¿no? Vamos a ir conociendo cada vez que hay plantas con propiedades medicinales. ¿Ya? Cosa que en el Paleolítico era más difícil, pues, tener ese conocimiento. Muy bien. El Neanderthalensis existió desde los 230.000 años hasta unos 40.000 años atrás. Hoy no existe el Neandertal, ¿no? Ya se extinguió. Ahí está. ¿Cuál es el aporte de los neandertales? Como vemos en esta imagen, ¿qué hicieron por primera vez los neandertales? Enterrar a sus muertos. Han hecho un hueco a sus compañeros
porque son sus compañeros, han estado juntos en la banda años, tal vez se conocen desde, ¿no?, niños, y no lo van a comer, no lo van a comer, ¿ya? Solo en circunstancias de mucha hambre podrían devorarlo, o si era un hombre anciano, un hombre de edad, inteligencia, podían comerlo, pero no todo su cuerpo, sino solo su cerebro. A eso se le llama la antropofagia ritual, la creencia de que si devoramos su cerebro o otras partes de su cuerpo, podríamos asimilar también sus conocimientos, su experiencia. Imagínate de comer el cerebro de tu profesor de química, de matemática, y saber química, saber matemática, ¿no? Entonces, un pensamiento. Claro, ahora no, ahora quieren más bien que el cuerpo se conserve, van a devorar hasta los huesos, pero meterlo en un hueco, colocarle piedras, cubrirlo, es ocultarlo, es para que se conserve el cuerpo, es para, por si despierta en algún momento, por si despierta. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que los neandertales, porque comenzaron a tener ideas, si hay una vida cuando despierte. Han intentado revivirlo, no han podido, han pasado por si despierta. Así que a partir de allí es que comenzamos a enterrar. Y a partir de ahí podemos hablar de creencias religiosas, a partir de ese momento, creencias mágico-religiosas. No es una religión organizada, desarrollada todavía, no podemos hablar de una iglesia, no, pero ya hay creencias, ideas, ¿no?, sobre el más allá. ¿Ya? Entonces, eso lo deducimos a partir de esos entierros. Bien, otra cosa que sabemos también de los neandertales es que ellos tenían un lenguaje articulado. ¿Ya? A ver, creo que quieren hacer una preguntita a los chicos. ¿No? Y una manito ahí levantada. A ver, el lenguaje articulado es el lenguaje que tenemos los humanos modernos. Yo estoy articulando, ¿sí? Estoy emitiendo estos sonidos que ustedes lo interpretan gracias al desarrollo cerebral que tenemos, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este tiempo no podemos hablar de idiomas, de lenguas, a lo mucho podemos hablar de lenguaje articulado. Ya posteriormente, cuando ya existan civilizaciones, Mesopotamia, Egipto, ¿no?, Grecia, etcétera, ya recién allí es que podemos hablar de de lenguas o idiomas. Porque para esto se requiere, pues, algún indicio, alguna evidencia, cosa que no tenemos de tiempos tan remotos como estos. Así que lenguaje articulado. Ya lo tienen los neandertales. Nosotros lo hemos desarrollado, obviamente, ¿no? Muy bien. Ahora, este neandertal, como mencionamos, lenguaje articulado es esto que poseemos los humanos modernos, ¿ya?, que involucra un aparato fonador, ¿sí?, estos órganos que nos permiten emitir estos sonidos. Ya necesitamos un cerebro desarrollado, complejo, que nos permita, pues, trasladar imágenes, ¿no?, a través de la voz, a través del aparato fonador. Un lenguaje articulado. Muy bien. El cerebro del neandertal era del mismo tamaño o hasta un poco más que el del hombre moderno, que el de nosotros. Ah, profe, entonces si su cerebro era más grande, era más inteligente que nosotros. Alguien dirá. No, no es así. No necesariamente es así. ¿Ya? El tamaño
no es todo lo que importa. No me malinterpreten, ¿ah? Importa más la complejidad del cerebro, la complejidad, ¿no? Su desarrollo, ¿no? ¿Ya? Así que, por más que pudiera tener el neandertal una mayor capacidad craneana, pues nuestro cerebro es más complejo que el de él. Muy bien, y llegamos así al Paleolítico Superior, que es el periodo, es la última parte del Paleolítico, pero cuando ya, ¿quién está viviendo en la Tierra? El Homo sapiens. ¿Y quién es el Homo sapiens? El humano moderno, el humano que vive pues hasta el día de hoy. Yo soy un Homo sapiens y ustedes también. Ajá, los Homo sapiens. Muy bien. Entonces una pregunta que podemos hacerle es, pues, ¿en qué periodo es que surgió nuestra especie? El hombre bonito, como ya están anotando, ¿no? Pues en el Paleolítico Superior. A partir de allí. Y obviamente en todos los siguientes periodos hasta la edad contemporánea en que nos encontramos. Obviamente, ¿no? ¿Ya? El eslabón perdido. Ya. Antes se hablaba de eslabón perdido. Antes se creía que el ser humano evolucionó del simio. Entonces la meta era encontrar ese ser intermedio entre simio y hombre. Un eslabón perdido. Cosa que no se ha encontrado ni se va a encontrar. ¿Por qué no? Porque el hombre no ha evolucionado a partir de un simio. ¿Ya? El hombre no surgió a partir de un chimpancé o de un gorila o de un orangután, no. El ser humano evolucionó a partir de un primate antiguo, pero que no era ninguno de estos simios que existen en la actualidad, sino de un antepasado de simios y de humanos actuales. Le llamamos primate antiguo a ese antepasado. ¿Está bien? Ya, el compañero Sebastián nos está escribiendo Homo sapiens sapiens. Ya. Lo que pasa es que el término Homo sapiens sapiens ya se está dejando de utilizar. Lo reemplazamos por Homo sapiens. ¿Está bien? La ciencia y la Universidad de San Marcos, ¿no?, a la cual postulamos, ya no se utiliza Homo sapiens sapiens. Eso ha quedado atrás. Se dice solo Homo sapiens, ¿ya, chicos? Así que utilicemos el término Homo sapiens. En tiempo de tu papá, tu abuelito, sí se decía Homo sapiens sapiens. ¿Ya? A ver, profesor, pero los monos no son como nuestros primos. Sí, los monos son como nuestros primos. Es correcto. Pero, a ver, ya, recuerda tu primo. Tu primo es tu padre, tu abuelo, tu antepasado, ¿no? Sino que tu primo y tú tienen un mismo antepasado. Un abuelito, un bisabuelo, igual, un simio y un humano, porque son primos, entre comillas, porque tuvimos un mismo antepasado, un antiguo primate hace varios millones de años atrás. Por eso los simios sí son nuestros primos, lejanísimos, pero son nuestros primos. Y tal vez algunos hasta se parecen a ellos, ¿no? A ver, me preguntan, qué primo feo, ya. ¿Por qué nosotros evolucionamos y ellos no? Es que nosotros estamos creyendo que nuestra evolución es la mejor. Pero, a ver, intenta trepar como hacen los simios. No vas a poder. Intenta cargar algo como lo hace un gorila. El gorila es mucho más fuerte que nosotros. Entonces, ellos han tenido una evolución diferente. No es que no hayan evolucionado, sino han evolucionado de manera distinta. Ahora intenta correr como un felino o canino pues, de la selva. Nosotros corremos lento en comparación de uno de estos depredadores. Entonces su evolución ha sido diferente.
Nosotros hemos desarrollado más nuestro cerebro, nuestra inteligencia, pero ellos han desarrollado más, pues, fuerza, velocidad, no resistencia. Así que son tipos distintos de adaptación al medio. ¿Ya? Así es, ¿ya? Así que no se molesten, por decir que somos primos de esos seres. Primos evolutivamente hablando. ¿Ya? Muy bien. Y si hemos llegado a lo que hemos llegado hoy, imagínate en qué nivel estaremos. ¿Cómo seremos de acá a 10.000 años? ¿No? ¿Cómo seremos? ¿Cómo será? Pues, a ver, muy bien. Entonces los sapiens son los humanos modernos. ¿Dónde surgieron los sapiens? En África también, hace más de 100.000 años. Eso está demostrado ya por investigaciones científicas, la de la EVA mitocondrial. Y a partir del África, los sapiens van a poblar Asia, Europa, van a llegar a América, ¿no? Oceanía, los sapiens hasta van a llegar a la luna, ¿no? Como dicen los norteamericanos. ¿Ya? África, sí, es donde surgió nuestra especie, el ser humano. Ahora, alguien dirá con cierta idea racista, pero profe, entonces surgieron en el África, eran negritos. No necesariamente por nacer en el África son negritos, ¿no? No. La pigmentación oscura es una adaptación posterior, ¿no? O la falta de pigmentación, pues, de la población blanca caucásica es una adaptación también al clima frío del norte de Europa, ¿no? No tiene que ver en esos tiempos esas cosas. Ya todos somos sapiens, con el tiempo, en el lugar del mundo en que nos encontremos, iremos pues adaptando nuestro cuerpo ligeramente, ¿ya? La forma de los ojos, el color del cabello, de la piel, la forma de la nariz, etcétera, pero son solo rasgos superficiales, porque en el fondo todos somos Homo sapiens, con la misma inteligencia, ¿sí? Con la misma estructura biológica y mental. Así que no al racismo. Y hombre y mujer, ¿no? Morenos, blanquitos, altos, bajos. Al final todos somos Homo sapiens sapiens, así que todos somos iguales. Una raza distinta es solo una manera de decir, ¿no? Que podemos ser especiales, pero biológicamente somos la misma especie. Muy bien. ¿Cómo se le conoce también al Homo sapiens de este tiempo? Pues Cro-Magnon. Por el resto del Cro-Magnon, hallado en Francia, que corresponde pues a un hombre primitivo de tipo sapiens del Paleolítico superior. Ellos tenían mejores armas, como el arco y la flecha, superior a la lanza de los anteriores. Claro, las cuestiones de adaptación al medio en que nos encontramos, pues ustedes mismos ven que su piel es más clara en invierno, y sobre todo ahora por el encierro, ¿no? Pero en verano, y cuando salíamos, ¿no? Seguido, su piel es más oscurita, ¿no? Imaginen que eso sea un carácter, sea un elemento, pues, que se mantenga a lo largo del tiempo en la especie, o en el grupo, un grupo étnico, entonces hay alguna variación, ¿no? Crean sus armas, por supuesto, crean sus armas, pero aún no sabían crear estos primeros sapiens comida, aún no sabían sembrar, seguían cazando, recolectando y pescando en el Paleolítico superior. Muy bien, ahí está. Otro avance del Homo sapiens es el arte. Pasemos al arte. Ahí está el arte. Ya, el cabello, pues iremos perdiendo el cabello. No va a ser necesario ya mantener tanto cabello porque nos cubríamos con pieles de animales, ¿no? El pelo del cuerpo, pues, irá perdiéndose. El arte. ¿Quién es el único humano que ha creado arte? El sapiens. Y el arte que vemos en pantalla es el arte rupestre o parietal. Es decir, pinturas que ellos hicieron, sobre todo, en las paredes de las cuevas. Ahí está. Acá vemos a un toro, al parecer. Acá vemos venados, ciervos, que están siendo cazados por los seres humanos. ¿Dónde encontramos estas pinturas? Pues en muchos lugares, pero los más antiguos se encuentran en España, en la cueva de Altamira,
o en Francia, en las cuevas de Lascaux. En el Perú también podemos encontrar, por supuesto, pinturas rupestres, correcto, Navarro, pinturas rupestres. Esto solo lo hace el Sapiens. ¿Ya? Muy bien. Entonces la pregunta, que inclusive viene en San Marcos no hace mucho, es ¿por qué pintaban? ¿Por qué pintaban? ¿Alguna vez has tenido algún sueño? ¿Quieres ser algo? Entonces lo has dibujado. Te has dibujado como quieres ser. O aquello que quieres, lo has dibujado, ¿no? Nunca falta aquel enamorado que hace un corazón y pone el nombre de ella o de él junto al suyo, ¿no? Porque quiere que eso se dé en la realidad, ¿no? Ya es su sueño, ¿no? Entonces decimos que este arte tiene una finalidad propiciatoria. Propiciatoria. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Propiciatorio significa que ellos pintan esta escena, ¿ya? Ustedes ven esta escena de cacería, esto lo pintan en la pared de la cueva, ¿ya? Y ellos creen que mágicamente los que han pintado se va a dar en la realidad. ¿Ya? Creen que las fuerzas que dominan en la naturaleza, eso que tal vez hoy llamaríamos Dios, ellos creen que hay fuerzas en la naturaleza al que se le puede pedir comida. Si yo pinto esto en las cuevas, puede que estas fuerzas de la naturaleza me lo den. Así que esta misma imagen quieren que se dé en la realidad. A eso se le llama un fin propiciatorio. Los sapiens pintaban para pedir esas fuerzas una cacería abundante, porque tienen hambre. Por eso pintan, tienen hambre y creen que así pues se va a poder dar una cacería efectiva. Son ideas de seres humanos de hace pues 30.000, 40.000 años atrás, ¿ya? Donde la ciencia, obviamente, aún ni existía. Muy bien, entonces ahí está, ¿no? Las pinturas. Otro arte es el arte mobiliar. Mobiliar, ahí está. Esto significa arte mueble, que se puede mover. Así como tu celular, que es chiquito, lo puedes llevar. En cambio, una computadora de escritorio no lo puedes llevar pues, en tu bolsillo, ¿no? Arte mobiliar eran hacer estatuillas, objetos pequeños que puedan trasladarlos. ¿Ya? Sobre todo, estas estatuillas de mujeres, porque si te fijas, son mujeres, ya que esos volúmenes, esas formas, no son de cuerpos de varones, ¿no? Son de mujeres. Se le llama Venus paleolíticas a estas esculturas que son pequeñas, ¿ah? De piedra, que hacían los hombres en el Paleolítico Superior. ¿Ya? ¿Ya? Ahí está, ¿no? Muy bien, ahí está. Venus paleolítica. Acá tenemos la Venus de Willendorf y acá a la Venus de Grimaldi. Y hay otras Venus más. Son entonces esculturas pequeñas de mujeres embarazadas o de madres. ¿Y por qué los senos están muy abultados? Porque una mujer pues que va a dar a luz o ha dado a luz, pues es un proceso natural, ¿ya? Se le hinchan pues, ¿no? Los, los senos porque tiene que dar de lactar pues a su hijo, ¿no? ¿Ya? Y el vientre pues probablemente significa que es una mujer embarazada o que ha dado a luz o que es una madre de varios hijos, ¿ya? Entonces, cuando San Marcos nos preguntó qué representan las Venus paleolíticas, la respuesta que decimos es culto a la fertilidad. Por eso solamente hay esculturas, así es, de mujeres, porque solo las mujeres llevan la gestación o amamantan a los bebés. Los varones no lo hacemos. ¿Ya? Entonces, como esto es culto a la fertilidad, porque el hombre pues le rinde tributo a la mujer, porque su cuerpo permite, ¿no? La gestación, ¿no? El parto, la alimentación del bebé. ¿Ya? Ahí están, ¿no? Muy bien. Arte. Listo. Dejamos el paleolítico. Estamos ahora en el mesolítico. El mesolítico. ¿Ya?
¿Qué diferencia con el periodo anterior? Que en el Mesolítico los hombres, mira, ¿qué comenzaron a hacer? ¿Ah? ¿Qué te dice esta imagen? ¿Qué comenzaron a hacer? Comenzaron a, pues acá parece que están recolectando, pero también podemos asumir que están sembrando, que están cultivando, están cosechando, ¿correcto, Álvaro? Así es. Profe, pero no sabían. En el Paleolítico no sabían. En el Mesolítico comienzan a sembrar, comienzan a producir su alimento. ¿Ya? Así es, ahí está. Sin embargo, Navarro, sin embargo, a esto aún no le llamemos agricultura, aún no. La agricultura es lo mismo, pero desarrollado. Es cuando el hombre tiene mayor conocimiento sobre los cultivos, la agricultura. A esto que están haciendo estos hombres primitivos, le vamos a llamar con otro nombre, aquí está, horticultura. La horticultura es cuando empiezan a sembrar, cuando aún no saben mucho al respecto, cuando están solo ensayando, probando, ¿ya? Cuando ya dominen esta actividad, ¿cómo se le conoce a eso? Agricultura. ¿Ya? La paja se usaba así para hacer viviendas. En este tiempo ya hay viviendas, pero viviendas simples, horticultura. Y de la horticultura a la agricultura. Claro, y todo esto va a implicar otros cambios, como poco a poco dejar de ser nómade. Ya, pero todo esto tiene que ver con un cambio en la naturaleza. ¿Naturaleza? ¿Sí? ¿Recuerdas la era del hielo? ¿El frío? Muy bien, sucede que la última glaciación o la última era del hielo termina en el 10.000 antes de Cristo, hace 10 o 12.000 años. Terminó la última era del hielo. A partir de allí, hasta ahora, pues hay una temperatura en la Tierra más cálida que en ese entonces. Entonces, ¿qué pasa? Que durante el Mesolítico se vive el cambio climático natural, no el que el ser humano ha ocasionado en nuestro tiempo, sino el cambio natural. ¿Está bien? Pasamos de la glaciación o pleistoceno al holoceno, a la época actual, donde el clima es más cálido en comparación pues a la glaciación. Este cambio climático pues no fue de un año para el otro, ¿no? Esto fue un cambio que se dio a lo largo de cientos de años. ¿Está bien? Entonces, el cambio climático. Ahora, ¿esto fue positivo o negativo para el hombre? En parte fue positivo, porque ahora los inviernos no serán tan fríos como antes. Y eso favorece la vida del hombre. Pero por otro lado, hubieron animales que estaban demasiado adaptados al clima frío, como los mamuts, que hasta lana le creció en el cuerpo para abrigarse, que ahora con el cambio climático no van a saber readaptarse. Para el hombre era más fácil, porque como se ponía pieles de animales, si siente calor, simplemente se quita la piel. En cambio, ¿cómo hacen los animales? Se rasuran, no saben hacerlo, ¿no? Pues el cambio climático influyó en la desaparición o extinción de varias especies de animales, ¿ya? Como los mamuts. Entonces, los mamuts existieron a lo largo del Paleolítico y en el Mesolítico desaparecen los últimos. Los últimos. Ya en el Neolítico, hasta nuestro tiempo, no hay pues mamuts. Hay un primo, el elefante, ¿no? Pero el elefante es de nuestro tiempo. Los auquénidos, claro, son del Holoceno. En cambio, sus antepasados de los auquénidos, la paleolama o paleoyama, es del Pleistoceno. Los dientes de sable también se extinguieron. Ya, entonces hay un cambio en la fauna. Los renos migraron hacia el Polo Norte.
no se extinguieron los renos, pero otros, pues, así es. Hay una nueva fauna ahora, nuevos animales, más pequeños tal vez, pero rápidos. Los osos perezosos, pues el perezoso gigante, el megaterio, se extinguió. ¿Ya? Pero ¿a quién tenemos en nuestro tiempo? Al oso perezoso que conocemos, pues que has visto en el zoológico, ¿no? Que es chiquito, ¿no? Como Sid. Pero en el pasado existía el perezoso gigante, el megaterio, que se extinguió, ¿no? El pájaro todo, también. Listo, entonces, ahora, el que muchos animales se hayan extinguido o hayan migrado a zonas más frías, le afecta al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre los cazaba y ahora el hombre sufre por la falta de estos animales. Ante la falta de alimentos, el hombre se vio obligado ¿a qué? A buscar otras formas de conseguir alimento. Y como ellos recolectaban, llegaron a conocer tanto a las plantas que se dieron cuenta que ellos podían hacer crecer a las plantas, colocando la semilla en el barro. Y así nació la horticultura, que son los inicios de la agricultura. Y tanto cazaban que llegaron a conocer a los animales, a los herbívoros, que por qué no mejor los capturamos y los tenemos en un corral y les damos comida porque son pequeños y cuando sean grandes ya los comemos. ¿Por qué no criar animales en vez de estar simplemente cazándolos? Entonces, en el Mesolítico es cuando el hombre empieza a cultivar y a criar animales, lo cual es un gran avance respecto al Paleolítico. Me preguntan por la cacería del Chaco. Eso se habla sobre todo en Historia del Perú. La caza por Chaco o Chacu es caza por acorralamiento. Es acorralar a un grupo de animales, colocándonos en diferentes lugares para su captura, ¿no? Que sea más fácil. Eso también se practica en la historia del mundo, por supuesto, ¿no? No es una técnica dominada solo en el Perú. Muy bien, entonces, San Marcos nos preguntó cuál es el avance más importante del Mesolítico. Pues el inicio, sí, el Chaco es una técnica de caza. En el Mesolítico empezó la producción de animales, de producción de alimento, sembrándolos o criando, ¿sí? Plantas y animales. Pero aún el ser humano primitivo en este tiempo aún no domina las actividades, solo los acaba de crear. Como los acaba de crear y aún no produce suficiente, tiene que seguir cazando y recolectando. No abandona la caza y la recolección, ni la pesca. Entonces, en un momento está produciendo, en otro momento está cazando, recolectando. Por eso hablamos de una economía mixta. El hombre ya no se traslada tan constantemente como antes. Por eso hablamos de una vida seminómada o semisedentaria. Ahora ella construye viviendas. Y este grupo de viviendas ya es una aldea. Pero como puedes ver en la imagen, solamente ha colocado piedras para sostener palos, y ha colocado encima fibras, pieles, lo que sea, porque son viviendas temporales, ya que ellos no se van a quedar toda la vida aquí. No son sedentarios, son solo semisedentarios. Al paso de meses o de algunos años se van a marchar, porque la tierra, al ya no producir, porque ha sido usado constantemente, va a hacer que ellos abandonen y se vayan a otro lado. Muy bien, ¿cómo se llaman los grupos de ese tiempo? Clanes. Y los clanes, los miembros de un clan se consideran parientes, cosa que no pasaba necesariamente en las bandas. Ahora pueden hacer herramientas más pequeñitas, microlitos, usados para la pesca sobre todo. Y llegamos al último periodo, que es el Neolítico. Neolítico. Desde los 8000 a.C., ya en el pleno Holoceno, tenemos al Neolítico. Aquí hay una economía desarrollada de producción de alimentos, porque ahora el hombre ya sabe sembrar, ya conoce técnicas para sembrar, ya tiene herramientas para sembrar, ya conoce a las plantas, el riego, estas cosas. Ya podemos llamarle agricultura,
a esa actividad económica. Y ahora ya también tiene una crianza más desarrollada de animales, por eso ya podemos hablar de una ganadería en el periodo neolítico. ¿Y qué pasa con la caza, la recolección? Pueden seguir siendo practicados, pero ya su importancia es ya menor, ¿no? Por eso queda atrás la economía depredadora. Ahora se impuso una economía de producción desde el neolítico hasta el día de hoy. ¿Dónde empezó esto? Acá vemos el lugar donde empezó la agricultura, la economía de producción, el neolítico. Acá, en esta zona anaranjada. Le llamamos media luna fértil por la forma que tiene. ¿Ya? Vemos que empieza aquí por Mesopotamia y termina en Egipto. La media luna fértil. Y aquí es donde van a surgir las primeras civilizaciones, como veremos la próxima semana. Mesopotamia y Egipto. Pero también en otros lugares. Acá en este otro mapa más grande vemos que también el neolítico tuvo un temprano desarrollo en el Perú. Acá está el Perú. Como también en México y en la India, en China, ya también. En cambio en Europa o en América del Norte, no. ¿Ya? Así es. Como primero empezó acá, en la media luna fértil, los cultivos más antiguos son el centeno, el trigo, la cebada, todos ellos cereales, siendo el trigo el más difundido, ¿no? El que más conocemos. Muy bien, entonces Perú está entre los lugares más antiguos donde el hombre primitivo descubrió la agricultura. Y eso te lo van a explicar también en Historia del Perú. Muy bien, y ahora el hombre tiene comida suficiente, ya no se marcha a otros lugares, comienza a construir casas, ciudades con el tiempo. Ahora la población que se alimenta mejor, ahora tiene más años de esperanza de vida, se multiplica la población, o sea, hay un cambio radical de la vida del hombre primitivo. Por eso otros, en vez de hablar de neolítico, hablan de revolución neolítica, la primera revolución de la humanidad. Se crearon herramientas para la agricultura, ahora hay excedentes, es decir, sobra alimento, y eso puede ser intercambiado por ropas, por otras cosas, permitiendo el comercio. La población aumenta, se hace sedentaria, surgen las tribus, que son los clanes que se agrupan. Ahora hay artesanos, es decir, gente que hace cerámica, gente que hace tejidos. Sí, en el neolítico ya hay trueque. El trueque es comercio, pero sin dinero, porque el dinero sí no existe todavía en este tiempo. El dinero es propio de las civilizaciones, no de los hombres primitivos. Muy bien, ahora ya hay oficios. Hay quienes son pastores, otros son agricultores, otros son artesanos, otros son sacerdotes, etc. Ya comienzan a surgir ciudades. La más antigua es la de Catalhuyuk, ¿ya? Una ciudad en la actual Turquía. Algo curioso de esta primera ciudad es que ellos no entraban por puertas que están abajo, como nosotros, sino que ellos entraban por arriba. Ellos se trasladan por los techos, y por los techos hay un espacio, una puerta para ingresar a las casas. Qué curioso, ¿no? Esta primera ciudad. Claro, el trueque es intercambio de cosas. Así es, tienes un chocolate, se lo cambias a tu amigo, pues, por un, no sé, un marciano, ¿no? Eso es trueque. Es hacer comercio sin usar dinero. Muy bien. Entonces, podemos decir que en el Neolítico ya hay, pues, mayores avances. Inclusive, vemos, pues, viviendas ya permanentes, más cosas. Construcciones de piedra, las primeras. Ahí está. Ya, también, claro, pero sería un poquito absurdo, ¿no? Comienzan a construir de esta forma. Hay menjires, que es una sola piedra, hay dólmenes, que son dos o tres y una encima, o hay conjuntos como este Cromlech encontrado en Inglaterra. Es un conjunto arquitectónico que tal vez has visto, ¿no? ¿Cómo llega a su fin la comunidad primitiva? Pues cuando los hombres de esta época, que ahora tienen tierras de cultivo, tienen animales que están criando, ahora, ¿qué dicen? Esto es mío.
¿Qué ha surgido? La propiedad privada. Como otros van a tener más que otros, comienzan las diferencias sociales. Surgen las clases sociales. Y con el tiempo, el Estado. Muy bien, entonces así termina ya la historia del hombre primitivo. No he terminado, chicos. Un minuto más regálenme porque tengo que marcar algunas preguntitas, ¿ya? Que se les ha enviado. Se les ha entregado esto donde hay teoría. Yo también les he entregado mis diapositivas, se los he mandado por intranet. Seguramente ya van a poder acceder a esa plataforma. Ahí van a encontrar más teoría para que repasen. Y aquí vamos a marcar, pues, las preguntitas que nos han puesto, ¿ya? No están muy complicadas, así que vamos a marcarlo rápido. A ver, la comunidad primitiva se divide ¿en qué periodos? Lo que he mostrado se lo he mandado por la plataforma de intranet que le van a dar acceso seguramente pronto. En paleolítico, mesolítico y neolítico. La D. A ver, en la 2. ¿Cuál fue la contradicción o problema fundamental en tiempo de la comunidad primitiva? Los hombres luchando contra la naturaleza. La D. Marcamos la D. Los primeros humanos habitaron, ¿dónde? ¿En qué parte? El Valle del Rift. Y se desplazaron por la sabana africana. En el Paleolítico, ¿qué tipo de economía se practicó? ¿Una economía productiva? No. Una economía en el Paleolítico de Subsistencia. La B. La 5. Actividades económicas practicadas por los primeros humanos. Por los primeros humanos. La D. Claro. La D, la D. La recolección. Correcto. En el Paleolítico, el hombre formaba grupos. ¿Cómo se llamaban esos grupos? Bandas. Correcto. Los primeros se llamaron bandas. Luego vendrá el clan y después la tribu. ¿Ya? En las 7. ¿Ya? Micro, por favor, micro. Gracias. A ver, hablan de la primera especie humana. Uy, con eso ya salió todo. Pues, primera especie humana. Homo habilis. Correcto. El Homo erectus es una especie que se desarrolló ¿en qué periodo? Que se Inferior. No, Inferior. la de medio. El erectus es del Paleolítico Sí. inferior. Esta fue pregunta de San Marcos. Sí, El Homo neandertal. inferior. El Homo Paleolítico neandertal. inferior. No. Medio. El Paleolítico Medio. ¿ya? Muy bien. No se relaciona con el Paleolítico superior, que es cuando vivió el Sapiens. El fuego ya se conocía. Economía parasitaria, ¿qué se considera? Pero ahora sí. Cultura sí. La economía. Ya. No se relaciona la A porque el inicio del uso del fuego se hizo en el Paleolítico inferior, con el Homo erectus. En el Paleolítico superior ya el fuego era algo dominado ya por el hombre primitivo. En la 11, a ver, ¿cuál se relaciona a las pinturas rupestres? ¿Cuál sí se relaciona? Escenas de casa con sentido mágico. Correcto, señorita. En la 12, la horticultura. ¿En qué tiempo aparece la horticultura? Paleolítico. En el medio. En el superior. Paleolítico La superior. horticultura. Superior. Paleolítico superior. No, chicos. Inferior. Medio. La horticultura es en el Mesolítico. ¿Ya? En Paleolítico, en todos los paleolíticos es casi recolección. Mesolítico, horticultura. Y neolítico, agricultura y ganadería. 13. No se relaciona al Mesolítico. Pues el inicio del arte parietal, que es el arte rupestre, porque el arte rupestre empezó en el Paleolítico superior. Claro, es que ustedes han entendido la clase, pero aún no lo han memorizado, por eso se les está dificultando. ¿Ya? Pero cuando repasemos,
ya vamos a memorizar, ¿no?, la información. Y cuando repasemos una segunda y tercera vez, ya se nos quedó grabado para siempre. ¿Ya, chicos? En la 14, a ver, la revolución neolítica. ¿Qué encontramos en la revolución neolítica? Que el hombre abandonó su vida depredadora, de cazador, de recolector, y ahora tiene una economía productora: agricultura, ganadería. Y finalmente, 3 lugares del mundo donde empezó primero la agricultura. Pregunta de San Marcos. A ver, en Cercano Oriente, que es igual a la media luna fértil. La Perú, La A. América, sí, porque en los demás dice Australia, Grecia, y ahí no pasó. Ahí no se dio. Cambio acá. Miren, acá tienen 5 preguntitas que dice domiciliaria. Esa es tarea de ustedes. Ustedes la resuelven y la próxima semana, cuando empecemos nuevamente, lo primero que haremos fue revisar esto. Así que de manera voluntaria, o si no, les voy a preguntar, ¿ya?, que me diga, ¿no? Por ejemplo, no sé, Mario Mesa, que nos diga, pues, qué respuesta usted considera en la 1. Y así, ya, esto lo vemos la próxima semana. ¿Ya? Esto es tarea de ustedes, chicos. Muy bien. Listo, entonces sería todo mi parte. Disculpen que me haya extendido un poquito. Nos vemos, chicos. Bye, profe.